Televidentes de Colombia y el exterior, cordial saludo, bienvenidos a la plenaria, programa institucional de la Cámara de Representantes. Nuestro invitado, el administrador de empresas, Fernando Sierra. Él es representante del Centro Democrático por el Departamento del Meta y vamos a abordar un tema que tiene que ver con las zonas de interés, de desarrollo económico, rural y social, más conocido como CIDRES. Congresista Sierra, bienvenido, gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de la plenaria. ¿Qué son las zonas o las CIDRES para que el país vaya socializando el tema? Las CIDRES son las zonas de interés de desarrollo rural y económico y es un proyecto que avanza a través de la Comisión Quinta de la Cámara, que pretende crear, como lo dice su nombre, aquellas zonas para que el campo tenga mucha más fuerza y acompañamiento del Estado. Quiere decir pues que se pretende llegar a aquellas zonas que básicamente están en la altillanura. Estamos hablando del Meta, del Arauca, del Bichada, en donde están las grandes extensiones de tierra y que por su localización se hace muy complicado hacer proyectos o efectuar proyectos asociativos, sobre todo en el tema de agro. Es un tema que le cala mucho a la gente de la altillanura, es un tema que le preocupa también porque estamos hablando de un tema de propiedad privada y estamos hablando también de baldíos, que es una preocupación grande para todos los colonos y raizales que por décadas y muchos años han estado en esas zonas y que ven de una u otra forma amenazadas la posibilidad de la expropiación de sus tierras. Entonces creemos pues que este es un proyecto que, si bien es cierto, contribuye al desarrollo del campo, que es lo que se pretende, máxime cuando estamos afrontando una crisis del petróleo, máxime cuando el departamento del Meta, por ejemplo, ve sus ingresos arriba del 75% del tema de hidrocarburos, pues tenemos que ver otra visión diferente y es voltear la mirada hacia el campo, y estas zonas indudablemente que le dan la posibilidad al campesino, al agricultor, tanto grande como pequeño, de tener proyectos asociativos que le den la posibilidad de sacar sus productos con competitividad, tener un tema en los fertilizantes, en los abonos, en los insumos, y sobre todo que, apoyado de compañías muy grandes, puedan ser competitivos tanto en los mercados nacionales y, por qué no, en los internacionales. El cuello de botella, doctor Fernando Sierra, pasa por un tema. Los baldíos, si bien es cierto, son terrenos que en ocasiones han sido usurpados o tomados por particulares, pero en el caso de la propiedad privada, ¿cómo se socializa con ellos el tema para que entiendan que prima el interés general sobre el particular? Ahí hay dos temas, y es que hay grandes compañías extranjeras que han tomado grandes extensiones de tierra, hablamos de compañías chinas, hablamos de compañías aquí como Río Paila, como Cargill, como Mónica Semillas, que han tenido grandes extensiones de tierra y que a través de la UAF pues ven una talanquera importante en el desarrollo de esas zonas. Esto tiene otro componente, y es que el ministerio, a través de la UPRA, define los proyectos asociativos que se vayan a definir en esas zonas, y lo que hace es diagnosticar el campo. Por llamarlo coloquialmente, si el campesino de antaño durante 100 años ha sembrado sorgo y aquellos entendidos de la UPRA dicen que el proyecto asociativo no debe ser sorgo, maíz, caña o lo que sea, pues hay posibilidad a través de una figura jurídica que se le pueda expropiar esas tierras para que hagan parte de un proyecto productivo. Se le cambia el término de campesino a trabajador agrario, y el trabajador agrario pues puede ser cualquier persona natural o jurídica que quiera asociarse para un proyecto productivo. Preocupante en dos sentidos. El primero es que ataca no solamente los baldíos, sino ataca la propiedad privada. En ese sentido es importante decirle a la gente que hemos puesto una ponencia en la Comisión Quinta definiendo que esos baldíos primero no son objeto de expropiación directa, segundo que la propiedad privada, los que
obtuvieron obviamente lícitamente sus terrenos, porque también hay actores al margen de la ley que cogieron grandes extensiones de tierra, pero aquellos que sí de una forma lícita, legal y por antaño han tenido sus tierras, porque en Colombia el 65% de las tierras en Colombia son de poseedores. Nos da espacio el doctor Fernando Sierra para hacer una precisión. Siempre ha hablado que se concentran estas sidres especialmente en la altillanura. Para orientar a la opinión pública, ¿por qué en esa zona del territorio colombiano y no en otras regiones, por ejemplo? El departamento del Meta es una extensión de casi 85.000 metros cuadrados, 2 veces Suiza, 3 veces El Salvador. 85.000 kilómetros cuadrados. 85.000 kilómetros cuadrados. Es una extensión muy grande y si a eso le suma las hectáreas que tiene el Bichada, que son alrededor de unas 10 millones de hectáreas, pues encontramos que hay una gran cantidad de tierra. Y en este tema de la FAO y de la seguridad alimentaria para los próximos años, Colombia y la Amazoninoquia es una de las 7 reservas mundiales agrícolas. Quiere decir pues que esas grandes extensiones se encuentran en el campo del Bichada, del Arauca e inclusive del Meta. Eso hace que los colonos, los nativos de la región tengan una preocupación importante porque ahí ha habido unos procesos con INCODER, el IGAC ya ha mandado muchas cartas a aquellas personas que solamente tienen un título para que ellos acrediten de alguna forma la propiedad de la tierra. Siendo un poco más consecuentes en el tema, veríamos que en el tema del posconflicto, de los primeros puntos de La Habana es el tema de tierras y es el del agro. Y es bastante coincidente los dos temas, sabiendo pues que hay, hablan de 9 millones de hectáreas en el proceso de resocialización de los actores al margen de la ley y adicionalmente paralelo a eso van unas cartas diciéndole que usted ha sido poseedor o tenedor de una tierra durante muchos años, pero que acredite la forma de cómo la adquirió. Es bastante complicado porque, como le digo, el tema es de poseedores. Ahí surge una duda pues, que tiene que ver con el proyecto y si es que en definitiva o pretende socializar o legalizar mejor las grandes extensiones de tierra que tienen las compañías, tanto multinacionales como nacionales, o pretende expropiar a aquellos campesinos con tierra o sin ella que quieran también trabajar en esos proyectos productivos. Vamos con unos mensajes institucionales y al regresar los colombianos conocerán qué se está haciendo para que precisamente haya más información sobre estas sidres. Volvemos solo en unos segundos. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
Representante Fernando Sierra, foros, simposios, ¿de qué manera se está orientando, se está guiando, se le está diciendo al pueblo colombiano los beneficios de la sidre, se le está explicando lo que va a significar para la seguridad alimentaria y para el desarrollo del país? Bueno, este ha sido un proyecto que en el año pasado le dimos una ponencia de archivo porque pues no contaba con todas las herramientas necesarias. Hoy es una iniciativa gubernamental el tratar de que este proyecto fluya. Y se han hecho en gracia de discusión 4 foros, 2 en la ciudad de Villavicencio. La semana pasada estuvimos en el Bichada, en la Primavera Bichada, y el día de esta mañana estuvimos en la Universidad del Rosario. La idea es socializar los alcances del proyecto. En gracia de discusión el proyecto, a como se presentó inicialmente, tiene unos avances muy importantes y significativos para las regiones. La idea de los foros era ir a escuchar a todas aquellas personas que tienen inquietudes en el tema, que les preocupa sus tierras, que les preocupa el desarrollo de sus tierras, y también de los campesinos que de alguna u otra forma en proyectos asociativos de pronto quieren saber cómo pueden acceder o con trabajo o con tierra a aportar a estos proyectos. Se nos antoja un proyecto interesante, vemos que hay una iniciativa del gobierno, pero pues somos críticos en la forma de cómo se va a operar este proyecto. El Brasil es una lección aprendida de 30 años que es una de las potencias mundiales agrícolas y se diagnosticó a través de un ministerio allá que se llama el Embrapa y que le dio la posibilidad de saber que había grandes y pequeños y que se podían unir. Ese trabajo de 30 años se diagnosticó y el Brasil en 10 años subió casi el 360% de su producción agrícola. Aquí no podríamos pretender diagnosticar el campo en 6 meses o en 2 años, viendo pues que hay un tema de tierras, viendo que hay un tema de estructura, viendo que hay un tema de vías que desafortunadamente no tenemos. Tenemos una tierra un tanto ácida en esa región, pero también nos falta toda la estructura para que esos proyectos asociativos y productivos tengan la posibilidad de ser competitivos y rentables ante un mercado nacional. ¿Cuál ha sido la reacción o la respuesta de esos trabajadores agrarios, como se denominan ahora los campesinos o los pobladores de esas zonas de la altillanura, frente a esta iniciativa? Pues hay mucha incertidumbre. El tema es que ellos están en la posición de poder dar sus tierras, pero el proyecto tiene ahí un esguince en donde si estamos hablando de proyectos de tardío rendimiento, ¿qué va a pasar en ese periodo muerto? Está hablando de cultivos de caucho, de madera, de palma, que tiene, digamos, unos de 7 a 10 años de periodos muertos, en donde solamente es inversión. ¿Y qué va a pasar dentro de esos proyectos si definitivamente no hay un apoyo del Estado? Ahí estamos a través de otra ponencia, tratando de ayudar al campesino para que haya un incentivo del 50% en los insumos agrícolas. Digamos que ese es un avance importante, pero que de todas formas no ayuda en el desarrollo del campo. Aquí hablan de una deuda de 50 años con el campo y que hay que devolverle. Nosotros creemos pues que hay que buscar políticas a través ya sea de este proyecto o de otro, pero tienen que pasar primero por una ley, que es la ley 160 de 1994, que es lo que define las UAF en esos terrenos. Nosotros tenemos UAF en el departamento de 230 hectáreas y tenemos UAF de 1.700 hectáreas. Esos proyectos productivos lo que permiten es que a gran escala se puedan hacer el asocio de muchos campesinos y que con la ayuda del Estado y con subsidios del Estado podamos dinamizar mucho más el campo. Un minuto nos queda, doctor Fernando Sierra, para hacer pedagogía. Usted acaba de informar que gran parte de las tierras en esa zona de la altillanura son tierras ácidas. ¿Eso qué implica para los trabajadores agrarios o para el éxito de ese proyecto de las sidres? Pues implica que una hectárea que costara 2 millones de pesos, por darle un valor, tendría que invertirse otros 2 millones de pesos en la adecuación para que estas tierras sean aptas. Eso lo que hace es doblar el valor de la tierra.
Entonces, es indispensable que haya una política gubernamental para que esas tierras sean aptas, para que el costo de los insumos, el costo de la mano de obra, los campesinos que quieren trabajar, los trabajadores agrarios y obviamente las grandes compañías en asocio con el Estado puedan brindar entre ellos, hacer un clúster productivo que les permita a todos tener opciones importantes y competitivas y sobre todo a un costo que no sea más barato traer el arroz del Ecuador o importar el maíz de los Estados Unidos. Centro Democrático es su partido, meta el departamento que lo eligió. Administrador de empresa, la profesión de Fernando Sierra, nuestro invitado en la plenaria. Congresista, gracias por acompañarnos. A ustedes un abrazo grande y nos veremos en una próxima oportunidad. A los televidentes de Colombia y el exterior muy amables, gracias. Nos reencontraremos en cualquier instante. Hasta entonces, permiso.